tiene una persona que compatibiliza su religión judía con la homosexualidad. Bien, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que una persona que es judía, que encuentra en el Estado judío por excelencia, que es Israel, lo que es el ejemplo de un Estado que pertenece a su religión, ha vivido siempre en una sociedad que es razonablemente conservadora. Es decir, cuando yo soy una persona judía, lo más probable es que no sea que yo era cristiano y de repente dije, oye, que mira, me voy a hacer judío. Lo más probable es que yo haya nacido en una familia judía, que haya criado judío, conociendo la cultura judía, conociendo todas las tradiciones, y que después yo haya descubierto a lo largo de mi vida que en realidad soy homosexual, aunque generalmente las tradiciones judías me hayan dicho que lo normal es la heterosexualidad. Entonces esta persona, para empezar, tiene un conflicto interno, es decir, tiene una dificultad que le hace tener que resolverlo. Y bien, por otro lado, tenemos que entender que todas estas tradiciones que se van desarrollando, todas estas, no adoctrinaciones, sino todas estas enseñanzas de la religión judía, todas estas tradiciones religiosas son bastante conservadoras, es decir, el judaísmo es una religión conservadora y en general el Estado de Israel es un Estado tradicionalmente conservador, es decir, es un Estado que aboga mucho por el capitalismo, apoya mucho y no tiene unas tendencias progresistas, sino que suele tener unas tendencias conservadoras. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que últimamente, como tiene unos problemas graves de imagen a nivel internacional el Estado de Israel, ha utilizado unas políticas de pinkwashing. ¿En qué consiste el pinkwashing? Pues consiste básicamente en hacer brindis al sol, mostrando un apoyo que no tiene por qué ser necesariamente efectivo, sino que lo que tiene que ser es visual, tiene que ser llamativo hacia un colectivo, en este caso que es el LGTB, para tratar de mejorar las relaciones y la impresión que tienen aquellos grupos que consideran que se deben respetar y proteger los derechos de estas personas de cara a este Estado, que como es un Estado tradicional necesita mejorar su imagen en este aspecto para tratar de compensar cuál es su situación actual. ¿Sí, Alta? Vamos a ver, no es doblemente positivo para mí, aceptando que soy conservador, que por un lado Netanyahu lleve una estrategia dura con los palestinos, lo cual es bueno porque soy conservador y a la vez construyo un Israel más tolerante conmigo, ya que también soy homosexual. ¿No es doblemente bueno? Vas a tener que limitar muchísimo toda esa parte en la que me estás diciendo que es bueno para mí que maten palestinos. Es decir, yo les voy a explicar por qué considero que esto es malo. Bueno, acabas de decir tú, me has dicho que lleve una estrategia de mano dura, que es una forma muy bonita de decir voy a ir matando palestinos. Es decir, yo les voy a explicar cómo precisamente el hecho de que yo conozco y he vivido en mi propio cuerpo cómo el que haya un Estado que es conservador, un Estado que en principio es represor de la identidad de las personas, un Estado que no respeta estos fundamentos básicos de lo que es mi identidad y que me permite vivir feliz, el hecho de que yo viva que hace esto con otras personas, incluso aunque yo esté muy en contra de estas personas, a mí me duele como individuo. Este será nuestro segundo argumento, pero el primero, y es el problema de la falsa visibilización, y este problema es muy común con todas aquellas políticas que en vez de buscar solucionar un problema de raíz, lo que buscan es hacer un brindis al sol. Es decir, hay que entender el objetivo del pinkwashing no es solucionar los problemas de los colectivos LGTB. El objetivo del pinkwashing es, obviamente, mejorar la imagen institucional que tiene un Estado de cara al exterior. Un Estado, una empresa, lo que sea, en este caso el Estado de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se toma una decisión sobre si voy a hacer X o voy a hacer Y enfocado al pinkwashing, yo no estoy pensando en hasta qué punto voy a mejorar la situación real que tienen las personas de este colectivo, sino que mi objetivo es en todo momento mejorar la imagen que tiene mi Estado de cara al exterior. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a tomar las decisiones que van a mejorar más la vida de las personas homosexuales que hay dentro de mi país. Yo voy a tomar la decisión que va a generar la mayor repercusión mediática y que va a suponer la mejor mejora de mi imagen de cara al exterior, no necesariamente la mayor mejora real. ¿Esto qué es lo que produce? Que las medidas son inefectivas por su naturaleza para mejorar la situación del LGTB. Es decir, la medida puede que mejore, puede que no mejore, pero el objetivo de la medida no es mejorar la vida de las personas que pertenecen a este colectivo, sino que el objetivo de la medida es mejorar la visibilización. ¿Y cuál es el problema fundamental que hay en esto? Que se crea la imagen de que ya estamos achacando un problema cuando no lo estamos achacando. Es decir, yo digo que estoy mejorando la situación que tienen las personas del colectivo LGTB cuando lo que estoy haciendo es concentrándome en mejorar mi imagen. ¿Esto qué significa? Que tal vez si coincide que una medida es positiva, puede que mejore la vida. No estamos diciendo que todas vayan a ser negativas, pero el problema es que yo doy la imagen de que estoy afrontando un problema, de que ya estoy tomando las medidas para solucionarlo y que por tanto no hay tanta urgencia de tomar nuevas medidas para solucionarlo, porque ya estamos tomando las medidas que solucionan estos problemas cuando en realidad no lo estamos haciendo. Es decir, al dar la imagen de que estamos solucionando unos problemas que en realidad no estamos solucionando porque nos estamos centrando en mejorar nuestra imagen y no en solucionar los problemas, lo que estamos haciendo es reducir la sensación de urgencia de la necesidad de solucionar estos problemas, porque decimos, ya los estamos afrontando, cuando en realidad no los estamos afrontando, nos estamos centrando en otra cosa. ¿Sí, Laza? Pues este argumento está basado en la premisa de que cuando yo hago algo con un objetivo que no es el correcto, está mal.
Yo salgo a correr no porque quiera ponerme en forma, sino porque quiero que me den las niñas. Y me pongo en forma. ¿Está mal ponerme en forma? El problema es que estás confiando en la arbitrariedad de que tal vez coincida y mejore. Es decir, nosotros lo que le decimos es que el problema no es que nunca vaya a mejorar. Claro, va a haber medidas que van a ser absolutamente neutras, la mayoría porque no están enfocadas a solucionar el problema. ¿Va a haber algunas que mejoren tangencialmente algunos problemas? Sí, seguramente. ¿Y va a haber algunas que incluso puede que lleguen a empeorarlo? Probablemente, pero la cuestión es que estamos diciendo que nuestro objetivo es solucionar un problema cuando no estamos teniendo por objetivo solucionar el problema. Este es el argumento. No hago un nombre de paja, por favor, cuando salga de aquí a una hora no me empiece a decir que nuestro argumento es lo que ha hecho en la pregunta, porque no es. Lo has entendido, no hagas un nombre de paja de este argumento. Y nuestro segundo argumento es la instrumentalización del LGTB como mal en sí misma. Y es que yo he sentido en mis propias carnes, he vivido lo que es el problema de tener una ideología que está ya no solo en conflicto con lo conservador, sino que lo conservador me diga que yo no puedo tener la ideología que yo tengo. Que lo conservador me diga que yo no puedo vivir mi vida como yo quiero vivirla, porque yo en mí mismo pues soy un judío homosexual. Entonces la cultura judía, que ha sido tradicional a lo largo del tiempo, me ha dicho que yo no puedo vivirla como un homosexual. Y ahora lo que me están diciendo es, no, ahora estamos de acuerdo y siempre hemos estado muy happy con los homosexuales. Es lo primero, mentira, porque es una farándula propagandística para conseguir mejorar la imagen reputacional, pero en cualquier caso, el problema es que yo entiendo que lo esencial es el respeto de la libertad del individuo para poder ser él mismo y vivir, porque yo he sufrido en mis propias carnes lo que es esta represión, lo que es esta represión conservadora, de que no se me permita, de que por cuál es mi ideología, de por cuál es mi orientación sexual, de por cuál es mi religión, que se me reprima, porque yo he sentido esto en mi religión y soy capaz de empatizar, soy capaz de comprender que la situación que está y las políticas que está adoptando Israel con Palestina son en sí mismas vulneradoras de los derechos humanos. Y yo considero que lo fundamental, como una persona que ha visto durante mucho tiempo reprimida una parte de sus derechos humanos, como es la libertad para disponer de mi orientación sexual, yo entiendo que es esencial para esta cuestión que se protejan estos derechos humanos. Y no me valen brindis al sol. Lo que necesito son políticas que efectivamente vayan enfocadas, no que tal vez tangencialmente de algún modo lo solucionen, cuando su objetivo es mejorar la imagen reputacional, y especialmente me parece mal que se hagan brindis al sol de cara al colectivo LGTB para que las sociedades progresistas no conflicten tanto en esto cuando se están matando palestinos. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del primer ministro y para comenzar con el caso de oposición llamamos al líder. Bien, voy a ir muy lento, en primer lugar porque he venido corriendo y todavía no tengo mucho aliento, en segundo lugar porque el primer ministro se ha montado un lío en su cabeza muy importante que debemos ir desmadejando poco a poco. En primer lugar, sobre la caracterización, es decir, soy homosexual judío. Por judío aceptamos un poco también la caracterización del primer gobierno, que tengo una tendencia conservadora, incluso puedo llegar a tener una tendencia sionista tradicionalista. ¿Esto qué quiere decir dentro de las actuaciones de Israel? Puede decir que, por ejemplo, tengo una animadversión muy fuerte con todo el mundo musulmán y sobre todo en concreto con el pueblo palestino. Eso me lleva indeleblemente a que yo, en tanto como homosexual, que he nacido así, que por lo tanto llevo presumiblemente un proceso de reflexión interno bastante profundo, a odiarme a mí mismo. Nos ha acusado de que no tenemos nexo causal, pero es que se puede ser tremendamente contradictorio, porque es el primer problema de la Cámara de Gobierno, que es que nos intenta hablar en absolutos morales, pero es que el ser humano tiene sesgos cognitivos y un relativismo moral bastante importante. Yo puedo ver una figura de autoridad dentro de Netanyahu legitimada precisamente por su mano dura con los palestinos, y que esa misma persona intente lanzar a la sociedad israelí mensajes de tolerancia con respecto a los homosexuales. Se puede conseguir las dos cosas. Yo me siento doblemente beneficiado por las acciones y por la estrategia de pinkwashing. En primer lugar, porque si soy judío, tengo esta animadversión y por lo tanto me veo reforzado dentro de Netanyahu por su figura de autoridad, por llevar estas acciones contra el pueblo palestino. En segundo lugar, porque su estrategia pragmática, su estrategia, sí, lo vamos a decir, interesada de apoyo a los homosexuales, está generando de facto una sociedad más tolerante dentro de la tradicionalmente conservadora y patriarcal Israel, y por lo tanto es muchísimo más fácil que Netanyahu, en tanto que figura de autoridad, genere ese espacio de consenso y ese espacio de diálogo para que yo como homosexual me vea realizado dentro de la sociedad, a que si lo intenta hacer una plataforma, una ONG o alguien ajeno a las figuras de poder israelíes, y que por lo tanto no cuente con toda esta legitimidad que tiene Netanyahu. Su punto baja y luego alta.
Sí, si Netanyahu de puertas adentro realmente no está fomentando la homosexualidad, sino que está haciendo lo contrario, entiendo que esos 2 minutos no han servido para nada, ¿no? No, y esto es algo también muy importante que tiene que ver con el segundo argumento, y es la legitimidad de la estrategia de pinkwashing. Decía Cámara Alta de Gobierno que esto no sirve porque no ayuda realmente a los derechos de los homosexuales, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo, en tanto que figura de autoridad dentro del pueblo israelí, y además lo hice en la InfoSlate, en tanto que quiero conseguir reputación internacional y prestigio internacional, debo ser coherente con mis acciones. No puedo salir a la esfera pública internacional que va a vigilar todas mis acciones precisamente porque Israel tiene ese discurso un poco antisionista por todo lo que está haciendo contra los palestinos. Si ya estoy en la picota informativa por mis acciones e intento llevar una estrategia de pinkwashing, si soy alguien coherente que quiere conseguir un beneficio claro, como dice la InfoSlate, que es la reputación internacional, es bastante probable pensar que todas las acciones que va a llevar a cabo Netanyahu están realmente encaminadas a generar una sociedad más intolerante, porque si no lo que estoy haciendo es tirar piedras sobre mi propio tejado. Si intento distraer la atención mediática del odio al pueblo palestino, intentando llevar una política de apoyo a los homosexuales que en realidad no es tal y que no se ve legitimada por acciones verdaderas, lo único que estoy haciendo es generarme dos frentes abiertos. Primero de homofobia o LGTBI-fobia, y en segundo lugar de odio al pueblo palestino. Eso es totalmente incoherente, es muy poco razonable, muy poco intuitivo que Netanyahu realmente quiera llevar a cabo este tipo de estrategia. Su punto. Sí, yo he explicado que como precisamente soy una persona que ha sentido cuál es todo el problema que me generan las sociedades intransigentes. Sí, lo he entendido. Si soy judío, es bastante probable que haya desarrollado, porque se me ha inculcado así desde pequeño, un odio bastante acérrimo al pueblo palestino o una narrativa histórica de que Israel es verdaderamente propiedad del pueblo judío y no del pueblo palestino. Por lo tanto, en tanto que ser humano con un relativismo moral bastante acuciado, porque es uno de los rasgos definitorios de nosotros como personas, es bastante probable que yo pueda convivir con ambas cosas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en países que han aceptado la homosexualidad, como puede ser el caso de España, de políticos tremendamente conservadores o parte de formaciones conservadoras que siguen llevando un discurso de apoyo a los homosexuales o de tolerancia y de integración del pueblo homosexual, de los grupos homosexuales dentro de mi sociedad. Es precisamente ese relativismo moral y esa geometría variable dentro de la política lo que permite que en el plano internacional y en el plano nacional yo pueda tener dos postulados que en términos de absolutismo moral no son compatibles, porque ningún ser humano actúa realmente por absolutos morales, sino mediante un sesgo cognitivo y un relativismo. Dejado claro la paja mental que se ha montado primer gobierno, vamos ahora a ver qué es más positivo. Un futuro en el que Israel es una sociedad más tolerante o un futuro en el que Israel no es una sociedad más tolerante. Debemos entender cómo es la sociedad israelí y debemos entender cómo funciona. Es una sociedad tradicional que se mueve en torno a grupos y comunidades muy cerradas, de hecho, de índole patriarcal. ¿Por qué es muy importante esto? Porque es muy difícil que se generen foros de debate dentro de Israel que no estén de acuerdo al dogma o que no estén de acuerdo a las posiciones de las autoridades o los referentes morales de ese país, precisamente por grupos religiosos tradicionalistas de figura patriarcal. ¿Por qué es importante esta estrategia de pinkwashing? Porque Netanyahu, como decía anteriormente, se ve reafirmado dentro de sus posiciones por esa línea dura con respecto a los palestinos. Es una figura moral, es como un segundo David para el pueblo judío actualmente dentro del siglo XXI. Que Netanyahu aporte esa lucha por los derechos homosexuales me permite generar debate, un debate profundo, muy difícilmente conseguible por terceros actores o personas externas a las figuras de poder tradicionales israelíes. Esto es lo realmente positivo, porque en foros rancios, donde es muy difícil que se introduzcan nuevas ideas, el hecho de que se hable, no ya que se apoye, pero al menos que se abra un debate profundo dentro de la sociedad israelí sobre si la homosexualidad debe ser o no aceptada, ya es una gran victoria desde ese punto de vista, porque estoy luchando por una mayor tolerancia. Tendrán que demostrarme cómo puedo realmente cambiar la mentalidad israelí en tanto que homosexual para yo sentirme integrado y cómodo en el sitio en el que he decidido vivir sin todo este apoyo y sin toda esta fortaleza institucional que aporta Netanyahu. En segundo lugar, el mayor índice de penetración, pero es que esto puede ser también parte de que en un futuro, al medio y al largo plazo, se integren las minorías. Es decir, la estrategia de pinkwashing en definitiva es un apoyo a la comunidad LGTBI que es minoritaria. Una comunidad que ha sido tradicionalmente perseguida por la razón y por los motivos que tiene de vivir. Si yo soy un homosexual realmente convencido de que Netanyahu se equivoca al llevar una estrategia de mano dura con los palestinos, el hecho de que Netanyahu mismo esté luchando por una sociedad más tolerante y de respeto a las minorías puede acabar
derivando en el largo plazo y en el medio a que su estrategia le salga el tiro por la culata y al final Israel acabe adoptando postulados más tolerantes y más de concienciación con todas aquellas minorías atacadas, independientemente de su condición. Es decir, que los palestinos es bastante más probable que en un Israel más tolerante con la homosexualidad encuentren mayor tolerancia y una mayor tendencia a la integración de esos mismos palestinos dentro del territorio israelí. Puede ser difícil de conseguir, pero es que en nuestro mundo, en donde se lleva la estrategia de pinkwashing y donde por lo tanto se intenta luchar por esta integración y estas minorías, es bastante más probable que eso suceda que en realidad por los motivos del gobierno, que su estrategia de mano dura con los palestinos era su único motivo para estar en contra de esta estrategia. Por lo tanto y por ello nos alegramos y no nos lamentamos de esta estrategia de pinkwashing. Muchas gracias. Agradecemos este discurso y vamos a llamar al viceprimer ministro. Yo, si me dais un trago también. Mis homosexuales, por ejemplo. Si quieres, muy bien, en plan... También, por favor. Vale, voy a comenzar haciendo el razonamiento a la inversa de lo que me traían Cámara Alta, porque me decían, es que puedo ser conservador sionista y a la vez homosexual. Vamos a desmontar un poco esto porque no estamos hablando en ningún momento de que sean judíos necesariamente israelíes. La moción no dice esto. Puede haber otros judíos, pueden precisamente estar fuera, beber de otras sociedades donde sí se les dan derechos civiles, beber de otras instituciones donde sí están visibilizando otras realidades y por lo tanto ahora en Israel, en ese contraplano donde ven lo que está pasando, sí están viéndose afectados de manera tremenda. Por lo tanto, vamos a entrar a todo esto, ¿vale? Lo que les estamos diciendo es que los homosexuales judíos normalmente han sufrido ya la lacra de estar machacados y no tener derechos civiles en las sociedades. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me siento machacado y no tengo derechos y veo que otras personas sí los tienen, yo tiendo a empatizar mucho mejor con aquellos otros colectivos que tampoco tienen derechos. ¿Por qué? Porque normalmente si yo me auno con estos grupos, si yo entro a tener más poder social con otros colectivos que carecen de estos derechos sociales, puedo tener más poder de presión para pedirlos, puedo tener más poder de presión para visibilizar, etc. Por lo tanto, lo que está pasando es que yo como homosexual judío sí tengo un especial interés por lo que está pasando en todo el mundo con los derechos sociales y más cuando estoy viendo que en mi país se está dando una falsa imagen fuera para que dentro no podamos tener un mayor poder de negociación para conseguir esos derechos sociales. Segundo punto, con el tema de Palestina, les hemos dicho que sí tiene un impacto importante, pero los palestinos per se no prueban nada, y esto es lo que está trayendo Cámara Alta. Nosotros les traíamos con un impacto más dentro de lo de los palestinos, pero a mí, que me hayan sacado que a mí lo de los palestinos me parece bien o mal, realmente no prueba nada, simplemente estamos diciendo que es importante entender cómo es Israel para entender también la realidad de los palestinos, pero que no per se es un argumento para este debate. Primer punto y luego te doy el punto, Juan. La figura de Netanyahu. Bien, el problema es que Netanyahu, como ellos me dicen, vive y es el presidente en un país tremendamente tradicionalista, tremendamente conservador. Me están diciendo, no, pero es que es bueno que Netanyahu diga por ahí que los homosexuales son importantes. Pues precisamente Netanyahu no va a hacer esto nunca porque tiene que ganar unas elecciones y no es tonto. Precisamente si necesita ganar una mayoría social y demás no puede dar imagen fuera o no puede utilizar dentro y dar derechos civiles reales a los homosexuales porque perdería las elecciones y perdería el poder. Esto es contraproducente para Netanyahu. Precisamente lo que están haciendo es que está dando falsas imágenes fuera para no tener que cumplir dentro. Esto precisamente genera todos los impactos que detallan. Segundo punto, me dicen, es que tengo que ser coherente con mis acciones. Noten cómo esto es tremendamente, dicen, tiene que ser coherente Israel, por lo tanto, si da un mensaje tiene que cumplir. No han probado nunca esto. Y lo segundo, es tremendamente contradictorio con el razonamiento que me hacían ellos del relativismo moral. Todo el mundo puede hacer una cosa y luego hacer otra. Pues precisamente Israel es algo que va a hacer, porque si está dando visibilización fuera es para ahorrarse el coste de dentro y generar un espacio donde pueda vulnerar esos derechos. Luego entraré a esto, pero tengo tremendos ejemplos sobre esto. Rusia, China, etcétera, son países que, por ejemplo, Rusia también de puertas para afuera parece todo happy, parece que todo el mundo puede votar en las elecciones, etcétera. Dentro todo el mundo sabe que no, pero desde fuera no hay un poder de presión para poder cambiar eso, porque la imagen que se está dando precisamente vulnera esto.
Y último punto que me traían, el tema de los escenarios, per se no prueban nada. Además es que me están diciendo a largo plazo esto puede ser beneficioso o no. Es decir, ellos mismos ya reconocen que esto realmente no tiene un impacto mayor. Y segundo punto, que es que tiene el coste de oportunidad que les traíamos, que es que cuando yo hago esto estoy dejando de dar derechos civiles reales a estos colectivos y estoy dejando de tener un poder de presión de otras instituciones, organizaciones internacionales, de fuera adentro del país, que es lo que realmente ayuda a cambiar esto. Esto voy a seguir profundizando en la construcción de mi compañero, pero antes sí. Vamos a ver, Salazar, ¿es consciente que la Infoslay da 3 políticas llevadas a cabo por el gobierno de Netanyahu, por los gobiernos israelíes de apoyo a homosexuales? 3, por lo tanto, realmente sí están llevando acciones coherentes para que penetre el discurso de integración dentro de la sociedad israelí tradicional. Podemos ver que si se está diciendo que es pinkwashing, es precisamente lavado de imágenes, lo que se está haciendo de puertas para afuera, porque si se estuviera dando ya derechos civiles a estos colectivos, no habría una narrativa para dar estas imágenes fuera, porque no serían necesarios, los hechos hablarían por sí mismos. De hecho, son 3 ejemplos que precisamente están alterando la imagen y no la realidad. Pero vamos con nuestros argumentos, vamos a profundizar en ellos. Cuando les decíamos que había una falsa visibilización, decíamos que las políticas per se de dar imagen falsa de lo que realmente está pasando es inefectivo, ¿verdad? Todo el mundo entiende eso. Pero entonces entra a cómo se consiguen históricamente todos los derechos en los países. Bien, como precisamente son sociedades muy cerradas, muy conservadoras, es muy difícil que cambie per se y que se vuelva progresista de la mañana a la noche. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Que la mayor parte de los derechos civiles que adquieren los homosexuales se hace por 2 vías. La primera de ellas, por colectivos LGTB internacionales que denuncian situaciones dentro del propio Israel y que generan presión internacionalmente fuera. Y segundo, el poder de las instituciones internacionales también para hacer efectivos estos razonamientos dentro del propio país. Por lo tanto, el pinkwashing ataca estas 2 vías de conseguir estos derechos, y es la única vía que tienen dentro de una sociedad ultraconservadora los homosexuales para conseguir unos derechos civiles, porque precisamente el colectivo LGTB y las propias instituciones son los que abrirían o los que podrían abrir los ojos a la propia sociedad israelí. No va a ser Netanyahu, porque sería estúpido, no van a ser los sionistas que me están diciendo ellos. Precisamente, si solo hay 2 actores y acallamos los 2 con esa falsa imagen que estamos dando fuera, estamos generando ese coste de oportunidad que implica que yo no voy a poder tener derechos civiles dentro del propio país. Pero es que algo mucho más importante, que es la única manera que tengo, pero que es lo que verdaderamente me importa a mí como homosexual judío. Me da igual que me pongan un monumento, yo lo que quiero es poder casarme, yo lo que quiero es que pueda salir a la calle y que pueda decir abiertamente que soy homosexual. Esto es lo que no se consigue en Israel y esto es lo que me dicen que va a caer, pero en ningún momento me explica. Respecto a la pregunta de Antonio, me decían es que yo puedo hacer cosas con un fin malo y que aún así sea bueno. El primero es que el gobierno no está haciendo nada para evitar un conflicto social y esto ya per se es algo malo. Y el segundo punto, que le decíamos todo, el impacto LGTB y fuera de las instituciones internacionales, que es la única manera de conseguir estos derechos, si genera ese coste de oportunidad que hemos probado nosotros. Segundo argumento que les traemos, instrumentalización de los LGTB. El problema es que esto, les ha explicado mi compañero por qué per se es malo instrumentalizar las exigencias de unos derechos civiles por parte de un colectivo y por qué esto es per se malo. Esto se lo ha explicado mi compañero. Pero un punto más importante, que es que esto puede tener un efecto expansivo dentro de la sociedad internacional. Y vuelvo a traer el ejemplo de Rusia. Hoy, si sabemos que Rusia es precisamente o vulnera los derechos civiles de los homosexuales, es porque abiertamente para las fronteras a los homosexuales no les deja entrar, incluso con deportistas olímpicos. Es decir, todo el mundo lo sabe, todo el mundo puede denunciarlo. El problema es que cuando no se está dando esto, cuando se pierde esa oportunidad, porque se da ese lavado de imagen que está trayendo Israel, estamos generando el doble impacto, que es que por un lado yo ya no puedo ayudarles porque normalmente no me entero, o el pinkwashing trae efectos positivos tanto en Occidente como en las instituciones, que era la única manera de poder conseguir estos derechos, como les decía. Y segundo punto, que es que el efecto expansivo ya no solo se puede quedar en Israel, sino que puede atacar a otros países como Rusia, China, como les decía, y por lo tanto trae un mayor impacto a todo lo que les estamos diciendo. Por lo tanto, por la falsa visibilización, porque son inefectivas, porque tienen el coste de oportunidad que es implícitamente inherente al pinkwashing, y porque instrumentalizar los LGTB es malo y además puede tener un efecto expansivo, vamos a ver. Muchas gracias. Agradecemos este discurso y para cerrar las salas podemos llamar a la vicereposición. A la vicereposición. y homosexual me tengo que enorgullecer en 2 planos, desde el nivel interno dentro de Israel, cómo es positivo para dentro de Israel y cómo es también positivo para el resto del conjunto del mundo. Yo me enorgullezco porque, en primer lugar, dentro de Israel,
dos puntos importantes. Ya les ha hablado Juan de la efectividad de la medida. Es decir, el pinkwashing necesariamente tiene que ser efectivo para que sea pinkwashing, porque lo que yo no puedo hacer es, vamos a ver, por ejemplo, Tel Aviv, veíamos en la infoslide que decía Tel Aviv como capital de destino turístico LGTBI. Es decir, que yo lo que estoy haciendo en tanto que pinkwashing es atraer a gente de todo el mundo internacional homosexual a Tel Aviv, que es la capital de mi estado, para que se visibilice el movimiento LGTBI. ¿Qué implica esto? Una efectividad de la medida. Es decir, para que sea pinkwashing, para que el pinkwashing sea efectivo, tengo que hacer medidas que realmente mejoren la calidad de vida o cambien o mejoren, en este caso, la calidad de vida del colectivo LGTBI, y por tanto esto sea positivo. Y otro punto sobre el pinkwashing es que el pinkwashing no va contra el colectivo, no intenta solucionar la fobia al colectivo LGTBI, intenta solucionar el problema de Palestina. Es decir, el pinkwashing no está hecho para solucionar la fobia al colectivo LGTBI, está hecho para que la presión internacional sobre Palestina, sobre lo que está haciendo Israel en Palestina, se reduzca. Veremos cómo, efectivamente, en tanto que no se está reduciendo la presión internacional por lo que está haciendo Israel sobre Palestina a nivel externo, al final es positivo, porque estoy ganando derechos internos, haciendo Tel Aviv la capital, como decía la infoslide, del mundo LGTBI, y además estoy potenciando o estoy continuando con la presión interna de lo que está haciendo Israel contra los palestinos. Bien, hemos visto que evidentemente la medida tiene que ser efectiva, y hemos hablado además de la legitimidad de este líder espiritual que tiene Israel, que es Netanyahu, que efectivamente está llevando a cabo medidas que le da igual porque sabe que no va a perder elecciones, porque, como dice la infoslide, lleva décadas produciendo este pinkwashing y sigue habiendo gente que vota a Netanyahu. Por tanto, no es racional pensar que va a dejar de hacerlo cuando lleva décadas produciéndose este movimiento. Por tanto, es racional que lo siga haciendo. Y hablamos de la legitimidad que tiene que ese líder espiritual lo haga. Teniendo estos dos puntos, la efectividad por un lado y la legitimidad por otro, ¿qué estamos haciendo? Mandar mensajes de tolerancia a la sociedad israelí. ¿Qué ocurre? Que es presumible que el lenguaje cale, es decir, es presumible que si yo veo en la ciudad donde vivo, en Tel Aviv, que es una ciudad bastante conservadora, que es la capital mundial del colectivo LGTBI, empieza a haber banderas, empieza a haber gente que no se viste como mujer siendo mujer, o no se viste como hombre siendo hombre. Es probable que estas pequeñas medidas empiecen a hacer un calado a nivel de los derechos de los homosexuales. ¿Qué ocurre con los derechos humanos en general? Que son una especie de pirámide. Es decir, que cuando tú entras un mensaje de tolerancia, y esto le explicaba Juan, cuando entramos en un mensaje de tolerancia, lo primero que hacemos, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Netanyahu ha decidido entrar a combatir la LGTBI-fobia en este caso. Pero, ¿qué pasa? Que en tanto que es una pirámide, una vez se haya conseguido normalizar el colectivo LGTBI, lo lógico de las sociedades que tienen ya un mensaje de tolerancia interno es que vayan al siguiente escalón de tolerancia, que puede ser, por ejemplo, con los derechos de los animales, o puede ser, por ejemplo, con el ecologismo. ¿Qué ocurre? Que en tanto que son estratos que se tienen que ir consiguiendo, es muy positivo para el colectivo LGTBI, y yo como colectivo LGTBI me enorgullezco de que esto esté ocurriendo, pero no solo por mí y por los beneficios inmediatos que tiene esta medida, como ya hemos visto, sino por los objetivos futuros que yo pueda tener como israelí en cuanto se mejoren los derechos, no solo de los homosexuales, sino también del resto de los seres vivos del planeta, o del ecologismo, o de lo que sea. Por tanto, lo que le comentaba Juan, dos mundos. Un mundo en el que Israel es más tolerante, un mundo en el que Israel es menos tolerante. ¿Por qué prefiero un mundo en el que Israel es más tolerante? Porque no solo es bueno para mí, y yo me enorgullezco de que esto se haga independientemente del fin, porque ya hemos dicho que es efectivo, sino porque también a nivel de fuera de Israel, tanto si soy sionista como si no soy sionista, me da exactamente igual. Estoy potenciando no solamente el colectivo LGTBI en el mundo, sino también que no se disminuya la presión sobre el problema palestino. Cámara baja. Sí, si el objetivo del pinkwashing no es mejorar los derechos de los homosexuales, sino Palestina, el hecho de que sea eficaz lo que nos demuestra no es que esté mejorando en nuestra situación, sino que está haciendo que se condene menos las violaciones de derechos humanos. Ahora, a eso vamos ahora mismo a eso, porque estamos bien, vamos a ver cómo efectivamente fuera del pueblo de Israel también es bueno que se lleve a cabo esta medida, porque el objetivo de la medida del pinkwashing es que se critique menos a Israel cuando no lo está consiguiendo. Sin embargo, sí estamos consiguiendo el medio, es decir, si el fin es acabar con la crítica al pueblo palestino, no estamos consiguiendo el fin, pero sí estamos consiguiendo el medio que se está utilizando, que es dar más derechos al pueblo, al colectivo LGTBI. Por tanto que conseguimos el medio, que es lo bueno, y no conseguimos el fin, que puede ser bueno o malo, me da igual, tengo que enorgullecerme. ¿Por qué? Fuera de Israel, vamos a ver cómo está la situación fuera de Israel. Hay 10 países en el mundo que tienen aprobado el matrimonio homosexual y demás. Hay 20 países, además, que son más o menos tolerantes. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy como pueblo, como Israel, como sociedad conservadora, estoy aceptando el colectivo LGTBI, lo que estoy haciendo es mandar un mensaje a otros países
países que también son conservadores que no tienen asumido este mensaje del colectivo LGTBI. Por ejemplo, el poder de influencia de Israel sobre Rusia es muy grande. Tienen una alianza ahora que es muy fuerte. Si el pueblo ruso se puede ver mínimamente reflejado en el pueblo israelí y se ve como el pueblo israelí está ganando tolerancia hacia el colectivo LGTBI, cabe pensar que todo el colectivo LGTBI ruso pueda utilizar parte de los medios que ha utilizado el colectivo LGTBI en Israel, que también parte de una sociedad conservadora, para ganar esa visibilidad. Es decir, en tanto que hay debate en Israel, es altamente probable que por las relaciones conjuntas que tienen estos países se genere debate en Rusia, lo cual también es positivo para mí. Y es cuestión de, y me tengo que enorgullecer como judío homosexual, que este debate se traslade a nivel internacional. Pero no solo, por ejemplo, en Rusia, sino también en Estados Unidos o en Austria, en Hungría, que están generando relaciones muy próximas con el colectivo, con el país de Israel. Pero ¿qué ocurre? Que como estamos viendo ahora mismo, la presión sobre lo que está ocurriendo con el pueblo palestino no ha disminuido. Es decir, el pinkwashing tiene un objetivo, que es que no se hable de lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. Todo el mundo conoce lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel con palestinos. Se sigue hablando de los telediarios de Gaza, se sigue hablando de la violación de derechos humanos que ocurre de Israel hacia Palestina. Por tanto, en tanto que eso se sigue hablando, sigue estando a la orden del día, si yo estoy consiguiendo un beneficio para una minoría étnica que está siendo de naturaleza apartada socialmente, pero yo estoy consiguiendo que eso se visibilice, estoy consiguiendo una sociedad más tolerante, es mucho más probable que en un futuro la tolerancia llegue también al nivel religioso. Por tanto, en tanto que yo no consigo el fin, que es bueno o malo, me da igual, pero sí que consigo el medio, que es conseguir una sociedad más tolerante, yo como judía me tengo que enorgullecer tanto por lo que ocurra dentro de mi país como por lo que ocurra afuera. Muchas gracias. Agradecemos este discurso y para comenzar el debate en Cámara Sajas podemos llamar al miembro del gobierno. Bueno, muy buenos días, soy Fernando Roque y comparezco en esta Cámara como extensionista al Gobierno. Y en primer lugar vamos a centrar un poco el debate porque es cierto que hemos hablado de una característica Israel que es un Estado conservador, lo han llamado, pero es que esto es que solamente la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque Israel no es que sea conservador, Israel es que es un Estado confesional, que es muy distinto de un Estado conservador. Dentro de una política conservadora puede haber diferentes opciones sexuales, como en todos los países del mundo. Sin embargo, en una política confesional esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque la religión israelita, la religión judía, condena la homosexualidad. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que tenemos un Estado en el que nos encontramos un gobierno formado por Netanyahu y formado por otras coaliciones en las que están extremistas religiosos que están permitidos dentro de este Estado porque es un Estado confesional y que ve las opciones religiosas como múltiples, amplias y que son reconocibles y que las apoyan y las promueven, y que en tanto que sustenten las políticas Netanyahu mediante la religión, vemos que realmente este pinkwashing no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no nos engañemos. Los derechos se consiguen cambiando las leyes, no montando eventos, no llevando... No, claro, es que toda la Cámara de Oposición está asegurándonos que por mandar a un homosexual a cantar Eurovisión o por montar una parranda en 2014, aquí la gente va a ganar derechos. Esto es mentira. Aquí los derechos se ganan cambiando las leyes. Y el problema es que las leyes no van a cambiar mientras que el poder político esté sustentado por el poder religioso, que es lo que pasa en Israel. Por lo tanto, ese lavado de cara es totalmente ineficaz porque mientras la religión, que presumiblemente es un ente mucho más fuerte en Israel, porque lo lleva siendo toda su historia, que estas políticas pinkwashing, evidentemente no va a cambiar esta acción. Juan. Vamos a ver, entenderás que hay mecanismos internos en las religiones ya demostrados que pueden hacer que sean más tolerantes, como por ejemplo Marruecos con una mayor tolerancia. Y Netanyahu tiene una doble vía, es una figura prominente política y pública y es una figura prominente en el mundo espiritual, por lo tanto esa doble vía es lo que hace que precisamente esta estrategia sea buena para mí, no es para la Claro, para empezar no podemos comparar una religión como una musulmana que no le falta esa autodefensa como a la judía,
Y lo segundo es que están haciendo consideraciones a futuro de Netanyahu que no son realmente válidas. ¿Qué ocurre con la religión judía? Que especialmente no cambia porque reside su fuerza en la permanencia a lo largo de los tiempos. Los judíos llevan teniendo la misma religión desde el principio de los tiempos, no han tenido ningún tipo de reforma, no han tenido ningún tipo de cambio, porque precisamente su fuerza reside en seguir una serie de valores, una serie de tradiciones que no van a cambiar por nada, y por lo tanto, mientras el Estado de Israel se sustente en un Estado confesional en la religión, los derechos que se consiguen cambiando leyes no van a modificarse en ningún momento. El Estado de Israel probablemente también es contra el divorcio, pero permite el divorcio. Porque a veces los estados hacen cosas que son contrarias a su fe, porque ellos vienen bien. Bueno, ¿por qué permite el divorcio? Porque el divorcio no está directamente condenado en la religión judía. O sea, hay ejemplos en los que puedes divorciarte siendo judío, por ejemplo, Moisés lo hizo. Entonces vemos cómo, mientras que sí que es cierto, ¿no?, que la religión judía concede ciertas cosas, en la homosexualidad no, en la homosexualidad dices que hay que apedrear a esa gente, con lo cual vemos que realmente esa posibilidad de cambio que se va a hacer por montar festivales, por llevar gente a cantar a Europa, etcétera, etcétera, no se va a lograr mientras sigan sustentando por esta religión. Pero es que además hay otro punto importante que sí que no estoy viendo, pero es importante rescatar, y es que es el miembro de la comunidad LGTB. Es una comunidad en la que tienes un fuerte sentido de permanencia que va más allá, muchas veces, de naciones, de naciones y de políticas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta asociación LGTB va a hacer que nos sintamos pertenecientes a esta comunidad y que vayamos a preocuparnos más por otras personas de esta comunidad, más allá de naciones e incluso de etnias. Y ahora vamos a empezar a refutar los puntos que os ha traído la Cámara Alta de Oposición. Primero, os han dicho, va a ser positivo dentro de Israel por la efectividad de la medida. Y dice, claro, esto va a ser muy efectivo porque no sirve de nada que yo monte los festivales o lleve gente a cantar Eurovisión si luego no tomo medidas internas. El problema es que han asumido que el gobierno religioso de Netanyahu va a tomar medidas internas que vayan contrarias a su religión para conceder derechos homosexuales, cuando realmente esto es una pendiente resbaladiza del copón, porque es que no va a poder estos lavados de cara, estos pequeños montajes, contra años, siglos, milenios de cultura y de religión. Por lo tanto, si para que la medida sea eficaz hace falta trasladarla al ámbito interno, esto no se va a conseguir hasta que no cambie la religión y no cambie el tipo de Estado, que es confesional por el momento. Juan. Vamos a ver. Yo, y se han conseguido cosas, puedo ir de la mano con un hombre en Tel Aviv sin que me pase nada, porque las leyes lo permiten. Las leyes rusas no permiten, por ejemplo, que yo me dé un beso con mi pareja en mitad de la Plaza Roja, o que lo haga en Arabia Saudí, o que lo haga en la teocracia iraní. Por lo tanto, sí, el poder político puede cambiar la mentalidad de una sociedad tremendamente religiosa a mejor, a más tolerante. Bueno, es que hay un ejemplo, o sea, hay un abismo entre que yo pueda ir de la mano con un hombre por Tel Aviv y que me apedreen, evidentemente, como pasa en Rusia, hay un abismo enorme, pero eso no quiere decir que las leyes políticas, el derecho positivo, no siga estando sustentado en esa ideología, esa idiosincrasia del pueblo judío, que es lo que venimos diciendo. Pero es que además esta efectividad puede resultar en lo contrario, y es que si partimos de esta idiosincrasia que todos hemos reconocido, que es que es verdad, conservadora, profundamente religiosa, que yo vea a mi gobierno tomar estas medidas puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque no me siento representado por ellas y voy a decir, oye, yo no quiero que mi gobierno haga esto, y voy a empezar a generar más odio del que yo ya podía tener o podía generar antes de estas medidas porque choca con lo que yo creo y veo que mi gobierno está haciendo lo contrario. Luego nos han dicho la legitimidad del pinkwashing, que es que van a haber pequeñas medidas que van a crear la sociedad. Y esto nuevamente vemos que no sirve, porque esto quizás sirva con sociedades, digamos, neutras, sociedades que no están tan influidas por la religión, que es el punto realmente, es el muro contra el que chocan todas estas pequeñas medidas, que es lo que ellos han dicho, son pequeñas medidas que es que no van a poder tumbar el muro de la religión, podemos decir, el muro de las reglamentaciones. Y luego nos han dicho que es positivo fuera de Israel, y se han dicho, vamos a mejorar la política de otros países. Bueno, aquí ya me quedo muy sorprendido porque han dicho que el colectivo LGTB ruso, por ejemplo, se ha beneficiado por lo que puede hacer el colectivo LGTB Israel. Bueno, lo primero es que no va a mejorar nada porque el colectivo LGTB de Israel no está haciendo realmente nada. Lo que lo está haciendo el pinkwashing lo hace el gobierno. Si el gobierno ruso no hace nada, no va a influir para nada en las políticas de otros países de reconocimiento de este asunto. Y por último, el beneficio a pesar de seguir matando palestinos. El problema es que nos dicen, vale, el medio me sirve. El problema es que como yo legitimo el gobierno entero, legitimo todas sus medidas y legitimo tanto el pinkwashing, pero también sigo legitimando que maten palestinos, con lo cual ese fin no se va a conseguir. Vamos ahora a ver dos aspectos muy importantes, y es el primero de ellos, cómo perjudica la imagen. ¿Por qué? Como decíamos antes, el movimiento LGTB es un movimiento mundial, un movimiento transnacional.
¿Y qué pasa? Que cuando esto se asocia a un gobierno o a una política es malo. Normalmente, ¿qué ocurre? Que aquí es especialmente gravoso porque a las políticas que están asociando este movimiento son políticas contrarias a la paz mundial, al orden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos cómo es perjudicial para el movimiento el que se asocie directamente la normalización del movimiento LGTB con las políticas de Israel. ¿Por qué? Porque como hemos repetido todos, Israel tiene una mala imagen mundial y lo que no queremos es que esta mala imagen mundial acabe asociándose al movimiento LGTB. Posteriormente, nuestro argumento lo desarrollará Pico Contigo. Agradecemos el discurso y procedemos a llamar a el miembro de la oposición. Creo que solo de forma tangencial se ha tocado en este debate lo que claramente es lo que más me importa a mí como judío homosexual, que se puede definir en dos cosas muy fáciles. Yo quiero poder casarme, que no me puedo casar, y quiero poder adoptar niños, que no puedo adoptar niños. Prácticamente todos los demás principios son relativamente poco importantes y lo iremos demostrando a lo largo del debate. Antes, una breve refutación al segundo gobierno. Es bastante mentira lo que dicen. Parece como si en Israel hubiese un control de calidad de las leyes que tiene que pasar por la religión judía. Y es mentira, y no solamente por el divorcio, porque ¿saben qué? Tampoco está condenada perder la virginidad antes del matrimonio, y también lo condena la religión judía. Y si yo voy a un hotel por horas, no me piden el libro de familia. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y la presión aumenta en un sentido, pues la sociedad cambia. Y la religión judía pues se fastidia o se aguanta o va cambiando y avanza. Lo que vamos a demostrar en el debate es que habrá suficiente presión para cambiar eso. Y por otro lado, no tiene que ser Netanyahu, pues el siguiente presidente también de un partido de izquierdas que alterna el poder. Es cierto que gobierna menos, pero también llegará al poder en algún momento y lo podría hacer él, no tiene que ser Netanyahu o su sucesor o quien sea. Ahora, pasando al desarrollo argumental. En primer lugar, vamos a demostrar por qué estos principios de los que nos ha hablado gran parte del debate no son tan importantes como realmente poder casarte o tener un hijo, y que esto es lo que va a decidir el debate, y segundo, demostrar por qué van a conseguir estas cosas. El argumento es muy sencillo. Este choque de principios, práctica, que normalmente es tan difícil de decir, aquí es bastante sencillo de decir, porque es una moción de actor extremadamente concreta como es el de un homosexual judío. Y yo le puedo asegurar a todo el mundo que no me importan tanto los palestinos, ni si lo hacen por el deber correcto, el hecho de que yo pueda casarme y tener un hijo, porque eso va a cambiar totalmente mi vida. El hecho de poder casarme con la persona a la que quiero y poder tener una persona que perpetúe mi descendencia, que va a estar en mi vida para siempre, es de lejos lo más importante en este debate. Si con eso cambia un poco la imagen o lo hacen por los motivos equivocados, en realidad no me importa. Esos argumentos raros de primer gobierno y algunos de primera oposición realmente no veo qué tienen que ver, porque no me importa lo que la gente piense. Yo quiero tener una vida feliz, eso es sustancialmente más importante que cualquier otra cosa, y por lo tanto los principios en este caso enflaquecen ante este cambio de vida tan grande que sufrirían si cambiaran. Entonces, finalmente quedamos en por qué va a conseguir que estos derechos se aprueben, porque es probable, que es de lo que iba el debate, que esto ocurra. Porque aquí el primer gobierno decía que no, porque el pinkwashing que llevaba que era washing, por lo tanto no ocurría, y aquí han dicho que hay 3 leyes y que por lo tanto se ve la iniciativa. Vamos a dar varios mecanismos de por qué es muy probable que acaben cambiando. La primera es la dificultad intrínseca de mantener una hipocresía a largo plazo. En primer lugar, porque obviamente te van a llover las críticas. Y van a llover las críticas porque si gana Pablo Eurovisión y se hace muy famosa y después llega a Israel y no le dejan casarse, pues joder, pondrá tweets diciendo esto es una mierda, se quieren burlar de nosotros, y la gente lo irá viendo cada vez más. Es muy difícil decirle a un tío que puede hacer una manifestación del orgullo gay en Tel Aviv, pero que después no puede casarse ni tener un hijo porque son inferiores. Es decir, es bastante difícil. Pero es que aún más importante, esto de la falsa información que decía el primer gobierno puede ser verdad en temas complejos en el que la medida no está clara, como por ejemplo la economía. Yo digo, he aprobado un presupuesto para ayudar a los pobres, y eso puede engañar a la información un poco, porque puede ser verdad en parte, puede que no. Pero es que aprobar la ley del matrimonio gay y dejar de tener un hijo es una ley clarísima, no hay forma de engañar en eso. O pueden casarse y tener un hijo, o no pueden casarse y tener un hijo. Puedo montar las manifestaciones que quiera, que no voy a engañar a nadie. Al final voy a tener que tomar la medida, y si no, se van a reír en mi cara. Por lo tanto, es imposible mantener a largo plazo esta hipocresía, porque dirán, oye, pon los derechos de alguna vez. No, precisamente lo que estamos diciendo es que esto es una tendencia y que es probable que a largo plazo no se pueda mantener esta tendencia. Por lo tanto, lo primero es la dificultad de mantener la hipocresía.
hipocresía. Venga, alto. Sí, la hipocresía se mantiene porque se considera que Tel Aviv es la capital del turismo LGTB y sigue Eso es mentira, sí, has visto, después te han puesto cara rara, porque nadie piensa que Tel Aviv sea la capital del orgullo gay, porque eso no es verdad. Será la capital del orgullo gay cuando haga manifestaciones como Madrid de 1 millón de personas, como se puedan casar y de verdad se respeten los derechos. Es decir, a largo plazo esa hipocresía es insostenible, que es lo que decimos, tú no puedes mantener esto para siempre diciendo somos guays y no darle una cosa tan clara y que todo el mundo puede ver cómo es una ley de poder casarse o no. En segundo lugar, porque esto va a crear una concienciación que además, en este caso, en el caso de Mujeres de Israel, va a ser incluso apoyado por los grupos más conservadores. Y es que aquí se queda como una parte importante del debate, primera posición, diciendo que efectivamente esto se ha hecho para distraer la atención de Palestina. Y esto es precisamente la clave de Israel, que no se ha analizado del todo en este debate, y es que es prácticamente el único país del mundo en el que la sociedad conservadora está dispuesta a sacrificar muchísimos de sus principios por algo que les parece mucho más importante. Y es que en Israel lo que les parece más importante de todo es mantener su seguridad. ¿Y dónde está su seguridad en un país como Israel? Está en que Estados Unidos y Europa, sobre todo esos dos bloques, pero el mundo en general, les apoyen fuertemente porque están ahí rodeados de enemigos en el que durante muchos años ni siquiera han abierto las fronteras. Es decir, la sociedad conservadora de Israel, si ve que por esta vía puede conseguir un acercamiento a Europa y Estados Unidos, si ve que por esta vía puede conseguir una mejora de la imagen y mantener su posición de dominio sobre Palestina durante más tiempo gracias a que mantiene el apoyo de los países occidentales, aprobará esta ley, aprobará la ley del divorcio y aprobará otras leyes. Y es prácticamente la única en la que la sociedad conservadora, incluso los sionistas, están dispuestos a ceder, porque para ellos no es importante comparado con la posibilidad de mantener un apoyo que les ayuda a mantener su seguridad nacional. Porque Israel es un país de seguridad nacional y es lo que más les importa de todo. Y tercer punto, no voy a dar más puntos, y es que la posibilidad de lobby que te da esto es obvia. Es decir, imagínate que lo hacen por los motivos equivocados, que probablemente, pero la posibilidad de hacer lobby está ahí. El presidente sale diciendo que somos una capital gay, el presidente sale diciendo que se pueden organizar manifestaciones, el gobierno de Tel Aviv lo promociona, es decir, manda a una persona homosexual a Eurovisión. Eso da popularidad dentro de Israel. Esta persona ahora es famosa en Israel. Esto da posibilidad de que muchos homosexuales se sumen a la lucha, de que ganen visibilidad, de que se hagan famosos, de que puedan montar manifestaciones que llamen la visibilidad. Es decir, es evidente que el hecho de que el gobierno te legitime, aunque sea por razones erróneas, va a dificultar que el gobierno después luche contra ese lobby que él mismo ha creado, porque desde luego les está dando visibilidad y está haciendo que todo el mundo lo pueda ver. Por todas estas razones, creemos que es muy razonable pensar que a largo plazo es probable que esto ayude a cambiar los derechos y demás derechos. Pero esto es importante, y esto a concluir el argumento. Es que ni siquiera es necesario esto, porque aquí lo que dice la moción es que como judío me lamentara. Piensen ustedes que están como jueces en la piel de un judío homosexual. ¿Cómo se van a lamentar? Aunque no estén seguros de que este nexo causal que yo he dicho sea totalmente cierto, lo cierto es que por lo menos tendrán una esperanza, ¿verdad? Dirán, joder, aquí hay una vía para conseguir los derechos que de ninguna otra forma lo voy a conseguir. Por lo menos veo una vía de algo que a lo que me pueda agarrar, de una forma de hacer mi discurso, de una forma de que Dana luche por los derechos de los homosexuales gracias a hacerse famosa en Eurovisión. Al menos veo una vía de lucha que antes no tenía y que tengo la vía de lucha gracias a que Israel, mi propio Estado tan conservador, me ha estado promocionando. Es decir, incluso aunque no se crean del todo el hecho homosexual, yo creo que como judíos homosexuales que son, deberían por lo menos plantearse que esto les da una esperanza mucho mayor a la que tenían antes. Que si tienen que elegir entre esta visibilidad y esta lucha, frente a la no lucha y absoluto aplastamiento que había antes, claramente creen que todos estos mecanismos que han dado tienen alguna posibilidad para conseguir que se casen, para conseguir que tengan un hijo, para cambiar sus vidas radicalmente, que es lo que realmente les importa y por lo tanto apoyarán sin paliativos este tipo de medidas. Muchas gracias. Agradecemos este discurso y para cerrar el caso del gobierno procedemos a llamar a la lista. Muy bien, bueno, vamos a comprar en gran medida lo que nos planteaba la Cámara Baja, y es que aquí lo importante es conseguir que puedan casarse y adoptar hijos. Vamos a ver por qué claramente esto no se consigue con el pinkwashing. Aquí hay una cosa muy importante. Tenemos un gobierno actualmente que es el gobierno de Netanyahu, es un gobierno, un partido conservador, el Likud, que además está gobernando en coalición con varios partidos extremistas religiosos que consideran que la homosexualidad es una aberración y lo dicen cada vez que se pregunta por el tema en sede parlamentaria y no pasa nada. Es más, a Netanyahu le parece fantástico y sigue pactando con ellos, ¿vale? ¿Por qué pueden hacer esto? Porque, como explicaba Fernando, Israel es un estado confesional en el cual las leyes se escriben y se dictan desde la religión judía, y esta religión judía además es una religión que condena abiertamente la homosexualidad. Y nos decían desde Cámara Baja,
No, ya, pero vamos a ver, ¿y el divorcio? Es que el divorcio no está condenado por la religión judía, de hecho está permitido. Y yo decía, ya, pero me puedo ir a un hotel. Y digo, vale, es que eso tampoco está condenado en la religión judía directamente. De hecho, por ejemplo, cuando España es un estado confesional católico, tampoco te metieron en la cárcel por irte a un hotel. ¿Cuál es el problema? Que en cambio, si tú eres homosexual e intentas casarte con un hombre o con una mujer, dependiendo de tu sexo, ahí entonces sí tienes un problema porque estás yendo abiertamente en contra de la ley. Pero es que además, si intentas adoptar, también tienes un problema, vas en contra de la ley. ¿Por qué? Porque se perpetúa un estado confesional que está castigando esto. ¿Cuál es el problema entonces? Hay que cambiar el estado confesional, estamos de acuerdo, si queremos conseguir que consigan estos derechos, ¿no? Y tenemos dos formas, que ha sido en gran medida el debate, ¿de acuerdo? Por un lado, nos planteaban desde Cámara Alta la posibilidad de una visibilización por el hecho de que pongamos monumentos, hagamos actos y venga turismo LGTBI. Por otro lado, tenemos otra vía, que es la que planteábamos nosotros, y es la de una presión internacional para que el gobierno se vea obligado a cambiar sus políticas y sus leyes. Vamos a ver cuál de las dos es más efectiva. ¿Qué ocurre con la primera vía? La de la visibilización a través del pinkwashing. Bien, esto tiene un problema y es que, como hemos explicado y nos han reconocido desde la propia Cámara Alta, es cosmético, superficial. Lo que busca no es mejorar los derechos de los homosexuales, no busca darles una ley de matrimonio ni una ley de adopción, solo busca que no se critique a Israel por las barbaridades que está haciendo en Palestina. Entonces, si el objetivo que está buscando no es la mejora de los derechos de los homosexuales, es poco probable que esta sea la mejor vía para conseguirlos. ¿Por qué? Porque el hecho de que además consiga disminuir la presión internacional, lo que hace es que bajen las reivindicaciones para que Israel cambie estas leyes. Esto es muy sencillo, es decir, nos decían desde Cámara Baja, es que claro, mantener la hipocresía a largo plazo es muy difícil. ¿Por qué? Realmente no. Vamos a ver, si el Estado de Israel lo que quiere es tener un apoyo, eso es cierto. Y este apoyo, de todas formas, no es incondicional, es decir, Estados Unidos y Occidente quieren apoyar también a Israel porque con ello ganan una serie de beneficios estratégicos, económicos, etc. Lo que necesita Occidente para poder apoyar a Israel, por lo tanto, es que Israel le dé unas excusas, le dé el suficiente margen como para poder apoyarlo sin verse perjudicado. Es decir, Estados Unidos no está deseando condenar a Israel, todo lo contrario, está deseando apoyarle. Si Israel le da las suficientes excusas con medidas cosméticas, como está haciendo Arabia Saudí, por ejemplo, para que Estados Unidos no se vea tan comprometido a mantener su apoyo, Estados Unidos, por lo tanto, podrá retirar cualquier tipo de presión internacional contra la legislación conservadora de Israel y, por lo tanto, retirar el enorme potencial que tiene como gobierno de Estados Unidos, la prensa estadounidense, los generadores de opinión, y lo mismo se traslada a Europa. Esto que está viendo, por lo tanto, que al final estas medidas cosméticas lo que hacen es, a cambio de conseguir un beneficio muy pequeño, que es un poquito de visibilización, estamos perdiendo toda la posibilidad de una condena internacional fuerte, que es la que históricamente ha obligado a los países conservadores a cambiar sus leyes. Es decir, ¿por qué los países han acabado haciendo esto? No porque hubiese gente que dijese, hombre, mira, hay un homosexual en la calle, voy a cambiar mi forma de pensar, sino porque los gobiernos presionaban internacionalmente. Tu punto, Juan. Vamos a ver, Jorge. Si Netanyahu en su doble vía de líder espiritual, moral y de líder político dice que Tel Aviv es la capital del turismo gay de Occidente, tiene que aprobar leyes que necesariamente no haga que cuando los turistas vengan dos hombres y se besen en mitad de una plaza, les metan en la cárcel o les detengan o todo. Por lo tanto, sí se están llevando medidas para... No tiene que aprobar leyes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, no hay ninguna ley que impida que te besen. Lo que pasa es que luego no te puedes casar, ni puedes adoptar hijos. Y el hecho de que se utilice esa imagen lo que hace es mucho más improbable que se adopte una legislación para que te puedas casar o tener hijos. Pero ¿cuál es el problema además? Si optamos por la vía de la visibilización, pero no hemos cambiado previamente la mentalidad de la gente, que sus leyes les inculcan, que su tradición les inculca, que su sociedad les inculca, es que el rechazo será mayor. Porque si yo soy un judío, que me he educado de la religión judía, me he educado de la homofobia, tengo unas leyes que además fomentan la homofobia, y yo veo homosexuales que de repente aparecen en mi país, probablemente eso me genera aún más rechazo y por lo tanto aumente mi cerrazón y mi discriminación. ¿Cuál es el problema aquí? Que es que están intentando cambiar la parte de arriba sin atacar a los cimientos. Y la clave está siempre en los cimientos. Por eso lo que hace falta es cambiar la concepción social, cambiar la concepción cultural y cambiar la situación legal. Y esto solo se puede hacer a través de una presión y una condena clara a Israel que nunca se va a dar si tenemos el pinkwashing. Punto Cámara Baja, sí. Mira, yo creo que puede ser fácil engañar a la gente que no son tontos del todo diciendo que estoy ayudando a los pobres dando un par de partidas, pero de verdad que es muy difícil hacer medidas cosméticas, como le llamas tú, para que se puedan casar y tener un hijo. Es que eso sí o no. O sea, no puedo inventar algo intermedio. Completamente, pero ¿cuál es aquí la cuestión? Que decía, esto es muy bueno porque tenemos, si Dana va a Eurovisión, tenemos luego la voz de Dana que puede quejarse. Pero el hecho de que Dana vaya a Eurovisión lo que hace es que la que no exista sea la voz de Estados Unidos condenando a Israel. Porque como ya tenemos una serie de medidas que a Estados Unidos le permiten justificar su apoyo a Israel, Estados Unidos se caga. ¿Qué voz es más fuerte? ¿La de Dana o la del gobierno de los Estados Unidos de América? ¿La de Dana o la de la Unión Europea? Es que creo que si tenemos que elegir, probablemente prefiramos el apoyo de toda la comunidad internacional que el apoyo de unos cuantos activistas. Por lo tanto, vemos que realmente esta hipocresía sí se mantiene. Y luego nos decían, además, desde Cámara Baja, es que los conservadores y los religiosos en Israel están dispuestos a sacrificarlo todo por la seguridad.
¿Saben qué pasa? Que es que gracias al pinkwashing no tienen que sacrificar nada, porque consiguen apoyo y consiguen seguridad sin tener que renunciar a cambiar sus leyes. Porque gracias a el pinkwashing que están llevando, ni Estados Unidos ni Occidente, que son los garantes de su seguridad, les van a forzar a realizar cambios importantes. Luego, es la medida fantástica, todo el mundo contento. Yo puedo seguir evitando que un homosexual se case, pero además tengo los millones de ayuda en armas de Estados Unidos y por lo tanto puedo seguir matando palestinos. Claramente me parece fantástico, ¿no? Quiero decir, si estoy de acuerdo con Netanyahu. Lo que nos damos cuenta aquí, por lo tanto, es que la seguridad, por lo tanto, no es un problema precisamente gracias al pinkwashing para estos conservadores. Y luego nos decían, claro, de todas formas, a una mala siempre puede venir otro gobierno, porque hay unos socialistas por ahí, un partido laborista en Israel, que podrá cambiar esto. ¿Qué pasa? Que si el gobierno de Netanyahu consigue más apoyo gracias a esto, probablemente sea menos probable que se produzca un relevo en el poder. Es decir, estamos dando más fuerza al gobierno, estamos legitimando sus políticas conservadoras. Luego lo que nos encontramos, por lo tanto, es que tenemos aquí dos escenarios, ¿de acuerdo? Siendo yo un homosexual judío, ¿no? Si soy más conservador, como nos planteaban, vamos a por los sesgos cognitivos, etc., y me gusta Netanyahu, desde un punto de vista puramente pragmático, no puedo apoyar esto como homosexual. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es perjudicar la imagen de los homosexuales, explicaba mi compañero Fernando, por la mala imagen y la ligazón que se da entre estas políticas y el movimiento homosexual, cuando realmente no decían ser efectivo, por lo tanto no sirve para nada. Y si soy un homosexual judío, liberal, lo cual es altamente más probable, porque entiendo que si soy homosexual seguramente no sea un fanático religioso, pues ahora bien, lo que estoy viendo es que estoy perpetuando, primero, la opresión a los palestinos, que entiendo que soy liberal, me parece mal. Segundo, que estoy perpetuando además el gobierno de Netanyahu, que me discrimine, por lo tanto me parece mal. Y tercero, estoy perpetuando una mala imagen de mi situación como homosexual que se está llegando a un gobierno ilegítimo con el cual yo no comparto nada. Y esto lo que hace es que sea mucho más improbable que ese gobierno cambie, que sus políticas cambien y que mi situación mejore. Luego, claramente, me arrepiento. El debate y el caso de oposición procedemos a llamar al ladrillo. Conseguir casarse y tener un hijo no es una cosa que los homosexuales en Israel vayan a hacer mañana. Pero cada medida que se toma a favor de esta posición es una medida de la que, desde luego, no deben lamentarse. Dos preguntas en este debate. La primera, ¿qué es lo más importante para mí como judío LGTB? Y la segunda, ¿en qué mundo hay mayores posibilidades de que yo adquiera mis derechos? Primera pregunta, ¿qué es lo más importante para mí como LGTB judío? Y es que en las cámaras altas hubo un choque raro sobre principios y utilitarismo. Básicamente ellos decían que esto era moralmente reprochable porque se hacían instrumentalización del movimiento y ellos decían, no, pero yo puedo convivir con eso porque hay geometría variable y puedo aceptar las dos cosas. Notar lo importante que es lo que dice Javier en este debate. Es cuando se levanta y nos dice que esta es una moción de actor. Y que como moción de actor, ¿qué es? Este choque que hubo en cámaras altas es irrelevante, porque como actor utilitario que soy, como persona, para mí es mucho más importante la felicidad que tengo. Este argumento está basado en la premisa de que cuando tengo hijos me puedo casar y consigo más derechos, soy más feliz. Premisa, por otro lado, que no hay que desarrollar mucho porque es bastante intuitiva. Pero la idea es que muy probablemente a mí me da igual, como actor individual, el hecho de que se reinstrumentalice o no se instrumentalice por una cuestión muy sencilla. Y es que la vida no es debate. No hay un choque de principios contra el utilitarismo que haya que justificar, sino que de repente, cuando yo tengo más derechos, soy más feliz. Esta pregunta se responde muy fácil y las dos cámaras altas probablemente no la entendieron, que es mucho más importante para mí tener derechos. Gracias a Dios, cámara baja, el gobierno lo acepta. Primera pregunta la contesta Javi, explicando por qué el utilitarismo es más importante. Pero lo más importante es la segunda pregunta, que es que en el mundo hay una mayor integración y una mayor adaptación de derechos de los LGTB. Y aquí hay muchísimas cosas que hacer. Primero refutaré todo lo que dijo el gobierno. El gobierno básicamente dijo 5 cosas, vamos una por una. Primera, nos dicen desde primera cámara, no va a conseguir nada porque tiene otro objetivo. Ya lo refuté en un punto de información, probablemente eso fuera suficiente. Pero les pongo un ejemplo. Jorge, se lo digo porque estaba allí, se apuntó al debate para aprender a hablar en público y por el camino consiguió novia. ¿Era su objetivo? No. ¿Es malo que consiga novia? Tampoco. Yo haciendo cosas puedo conseguir cosas accesorias que también soy buena. Por ello, por mucho de que yo tenga un objetivo que no sea el correcto, si consigo cosas es bueno. Primer argumento bastante malo. Segundo argumento que nos dijeron, y este era mejor, y cámara alta de oposición no lo contestó, es que doy imagen de falta de urgencia. Este argumento era muy importante. Este argumento estaba basado en la premisa de que si yo actúo, la gente deja de quejarse porque no hay urgencia. Dos refutaciones.
Uno, esto ignora que cuando actúo legitimo la causa LGTB. Le digo a la gente que ya no tiene que esconderse, que tiene que tener menos miedo porque, hola, soy la capital del movimiento LGTB según Netanyahu, por tanto no tengo que tener miedo, por tanto no es que haya falta de urgencia, sino que aumento el poder de presión del lobby LGTBI. Y segundo, ignora también todos los argumentos que trajo Javi de cómo se hace un proceso progresivo de derribar barreras con todos los mecanismos que trajo Javi. Por tanto, no hay sensación de falsa urgencia porque es una decisión dicotómica. O tengo mis derechos o no los tengo. En esa decisión dicotómica difícilmente vas a engañar a la gente diciendo te puedes casar, pero cuando llegas al ayuntamiento, no, ahí no puedes. Obviamente, eso es difícil de hacer. El tercer argumento que trae el primer gobierno es que no voy a hacer nada ad intra porque quiero ganar las elecciones. Este punto también es importante y tampoco está contestado por primera posición. Y es la siguiente contestación. Notar que Netanyahu no se ve deslegitimado por estas acciones por un concepto muy sencillo que parece económico pero no es, que es el coste de oportunidad. Los israelíes son capaces de aceptar el coste de oportunidad que tiene el hecho de aceptar esta fe rota por el hecho de aceptar el matrimonio homosexual por tener una distracción de la atención. ¿Consiguen que Palestina no se critique? Absolutamente no. ¿Se va a criticar en la CNBC? Absolutamente sí. Pero distraen la atención. Distraen mucho la atención de conflictos más importantes como por ejemplo el atacar a Palestina o tener una política como la que tiene en Oriente Medio. Esta distracción de atención es suficiente como para legitimar a Netanyahu y por tanto claro que lo va a hacer porque va a seguir ganando elecciones probablemente. Estos argumentos de Cámara Alta de Gobierno están refutados probablemente en Cámara Alta de Gobierno repetido. Cámara Alta de Gobierno dice dos cosas. La primera es que la religión no permite cambios legislativos. Este argumento está basado en la falsa premisa de que la confesionalidad es lo mismo que la teocracia. Me sorprende de Jorge este error, pero este error es bastante grave. En la confesionalidad la religión no se mete directamente en decir lo que es o no es ley. Un ejemplo claro es Reino Unido, un estado confesional donde no por ello de repente se mete ahí la religión y dice esto se puede o esto no se puede hacer. Pero es que hay múltiples ejemplos de que en Israel se hacen cosas que son contrarias a la religión. Voy a dar algunos, como por ejemplo, nadie mata a las prostitutas, ni siquiera, por ejemplo, se mata a la gente que tenga preservativos. ¿Se puede tener preservativo en la relación sexual según la religión israelí? No, ¿verdad? Y se hace, y no se castiga, y se venden preservativos en las farmacias, porque en ocasiones la presión social es suficiente como para cambiar a la política. Y además este argumento está basado en otra premisa falsa, que es que los partidos políticos religiosos conservadores tienen tanta fuerza en Israel. No la tienen, el partido Netanyahu tiene mucho más fuerza y probablemente pueda actuar sin ellos. Por tanto, este argumento también está refutado. Y lo segundo que nos dice Fer, en 15 segundos, que parece una extensión, pero no, era que la mala imagen iba a imputar al movimiento LGTB. En alguna forma rara dijo que Jorge lo iba a desarrollar, no era verdad, pero bueno, yo lo refuto. No hay una mala imagen al movimiento LGTB porque es fácil de disociar. No es lo mismo Israel que el movimiento LGTB. Aunque Israel, que sea un actor malo, haga cosas a favor del movimiento, yo le digo, oh, el movimiento es lo mismo que Israel y por tanto los asocio, sino que los disocio y digo, Israel será malo, el movimiento será bueno. Todos los argumentos de gobierno en este punto están refutados alta. Si toda tu tesis se basa en que yo voy a conseguir que necesariamente porque haya medidas cosméticas va a implicar que hay medidas reales. Esto es falso, que refuta la realidad, es decir, que tenemos medidas cosméticas y no hay medidas reales. Notar que eso es una refutación de titular a todos los argumentos que trajo Javi. Dijo, eso es falso. Tiene Javi 4 mecanismos que os trae, por lo cual se consigue progresivamente. Naturalmente que hoy no se permite el matrimonio homosexual. Naturalmente también es un proceso progresivo. No es una varita de Harry Potter que diga al ojo mora y se abre el proceso homosexual. No, es una cosa progresiva. Y Javi, y esto es lo más importante que contesta, la pregunta más importante del mundo no del debate, contesta por qué en nuestro mundo es mucho más probable que haya aceptación de los derechos más importantes para la comunidad LGTB. Notad que primero la oposición aquí, además de una cosa rara sobre la influencia de Israel sobre Rusia, no sé por qué, nos trae una idea, que es que se abre el debate público. Eso es abstracto. Lo que es concreto es lo que te trae Javier en este debate cuando te dice tres cosas. La primera es que es difícil mantener la hipocresía. Jorge hace una refutación un poco superficial sobre cómo el gobierno de Estados Unidos con unas pocas acciones es suficiente. Lo importante es que Israel no necesita solo a Estados Unidos y su gobierno, pero es más, necesita a las sociedades civiles de muchos países que eligen gobiernos que a la vez tienen que apoyar a Israel. Si se elige un gobierno que es contrario a Israel en los países de las sociedades occidentales, muy probablemente también vayan en contra de Israel. Necesita el apoyo social que no le vale con esto. Por lo tanto, es difícil mantener la hipocresía. Javier te trae también otro mecanismo mucho más importante y es que Jorge lo ignoró de plano, que es como progresivamente hay un aumento del lobby LGTBI. Si antes yo tenía miedo y después no lo tengo, y salgo del armario y me puedo manifestar, es mucho más probable que yo tenga fuerza para cambiar las cosas. Y lo último, que tampoco contestó Jorge, es la aceptación de cómo para los conservadores esto es positivo porque consigue distraer la atención. Como dije al principio, esto no es cosa de un día. Pero si en el mundo nuestro que trae Javi con sus mecanismos de cómo cambiar las cosas, conseguimos al menos la expectativa de que yo voy a tener más derechos, muy probablemente no me lamente de esto, porque o soy más feliz o al menos tengo la expectativa de serlo y es lo suficiente. Muchas gracias.